La nieve caía suavemente en Nochebuena en el centro de Chicago. Las calles estaban llenas de gente con bolsas de compras, riendo y hablando de sus planes navideños. Hermosas luces decoraban los escaparates de las tiendas y la música navideña sonaba en los altavoces de cada esquina. Era una noche mágica para la mayoría, pero no para todos. Sentado en un frío escalón de hormigón frente a un elegante restaurante llamado Golden Palace, estaba un niño de 12 años llamado Marcus. Llevaba una chaqueta fina que le quedaba grande, vaqueros rotos y zapatos con agujeros. Tenía los dedos rojos de frío, pero se aferraba a un viejo violín como si fuera lo más preciado del mundo. Y para Marcus, lo era. Este violín había pertenecido a su madre. Había sido profesora de música en una pequeña escuela antes de enfermarse. Durante 3 años, luchó contra el cáncer mientras seguía enseñándole a Marcus todo lo que sabía de música. Se sentaba con él durante horas, enseñándole a sujetar el arco, a sentir la música en su corazón antes de tocarla con las manos. Ella siempre le decía que la música era un don de Dios y que quienes tenían este don debían compartirlo con el mundo. La madre de Marcus murió hacía 8 meses, justo antes de Pascua. Tras su muerte, todo se desmoronó rápidamente. Su padre se fue cuando Marcus tenía solo 2 años, así que no había nadie que lo cuidara. Lo enviaron a vivir con su tío, un hombre llamado Frank, que bebía demasiado alcohol y no le importaba nada a Marcus. Frank cogía el dinero que Marcus encontraba y lo gastaba en cerveza. Tras 2 meses viviendo con Frank, Marcus huyó. Solo se llevó el violín de su madre y una pequeña fotografía de su rostro sonriente. Desde entonces, Marcus vivió en la calle. Dormía en albergues cuando había espacio, bajo puentes cuando no lo había. Comía lo que encontraba en los botes de basura detrás de los restaurantes o lo que la gente amable le daba. Era una vida dura para un niño, pero Marcus nunca se quejó. Recordaba lo que su madre le dijo antes de morir. Ella le tomó la mano y le susurró: Marcus, prométeme que nunca dejarás de tocar. Prométeme que compartirás tu don. La música te salvará, hijo mío. La música te abrirá puertas que ni siquiera puedes imaginar. Así que todos los días, Marcus buscaba un rincón en algún lugar de la ciudad y tocaba su violín. A veces, la gente se detenía a escuchar. A veces, dejaban monedas o billetes pequeños en el viejo sombrero que él dejaba en el suelo. La mayoría de las veces, la gente pasaba junto a él como si fuera invisible, como si no existiera. Pero Marcus seguía tocando. Tocaba porque lo hacía sentir cerca de su madre. Tocaba porque cuando la música fluía a través de él, se olvidaba de su estómago vacío, sus dedos fríos y su corazón solitario. Esa noche era Nochebuena, y Marcus había elegido este lugar fuera del Palacio Dorado por una razón especial. Había oído que la gente rica venía a este restaurante, gente que podría sentirse generosa durante las fiestas. A través de los grandes ventanales, podía ver a gente con trajes caros y hermosos vestidos comiendo comida que parecía una obra de arte en sus platos. Las velas titilaban en cada mesa, y Marcus oía risas provenientes del interior. Levantó su arco y empezó a tocar Noche de Paz. Las notas flotaban en el aire frío como oraciones que ascendían al cielo. Sus dedos se movían sobre las cuerdas con una destreza que parecía imposible para un niño tan pequeño. El sonido era puro y hermoso, lleno de una emoción que emanaba de lo más profundo de su ser. La gente que pasaba se detenía a escuchar, sorprendida por la calidad de la música que salía de este pequeño niño sin hogar. Una mujer con un abrigo de piel se secó las lágrimas y dejó caer un billete de $20 en el sombrero de Marcus. Una pareja de jóvenes se tomó de la mano y le sonrió antes de añadir algunas monedas. Un anciano permaneció de pie varios minutos, escuchando cada nota antes de darle una palmadita en el hombro a Marcus y marcharse sin decir palabra. Estos pequeños momentos de conexión le dieron esperanza a Marcus. Tal vez pensó que esta Navidad sería diferente. Tal vez algo bueno sucedería. Dentro del restaurante, se desarrollaba una escena muy distinta. En la mejor mesa, cerca de la ventana,
estaba sentado un hombre llamado Richard Thornton. Tenía 52 años, cabello canoso peinado hacia atrás a la perfección, con un traje que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Richard era uno de los hombres más ricos de Chicago. Poseía edificios, empresas y más coches de los que podía contar. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero su corazón era tan frío como el viento invernal de afuera. Richard estaba cenando con sus socios, celebrando otro año exitoso ganando dinero. Bebían vino caro y comían comida preparada por el mejor chef de la ciudad. Pero Richard no estaba de humor para celebrar. Algo le molestaba, y sus socios lo notaban en su rostro. «¿Qué es ese ruido?», dijo Richard de repente, dejando el tenedor con una mirada de disgusto. Se giró hacia la ventana y vio a Marcus afuera tocando su violín. ¿Ese niño sin hogar está haciendo todo ese ruido? Se supone que ser un restaurante de lujo. ¿Por qué permiten que los mendigos se sienten afuera? Su socio, un hombre llamado George, parecía incómodo. Richard, es Nochebuena. El chico solo intenta ganar unos $. De hecho, creo que toca bastante bien. Richard se rió, pero no fue una risa amable. Era la risa de un hombre que había olvidado lo que significaba luchar. Lo que significaba tener hambre, frío o estar solo. Toca bien. Es un mendigo sin hogar con un violín barato. No tiene nada de impresionante. La gente como él es una mancha en nuestra hermosa ciudad. Deberían ser retirados de las calles como basura. Richard tomó otro sorbo de vino y negó con la cabeza. Le diré al gerente que lo obligue a irse. Me negué a escuchar ese ruido mientras cenaba. Pero antes de que Richard pudiera llamar al gerente, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Richard echó la silla hacia atrás y se levantó, listo para quejarse con el gerente del restaurante sobre Marcus. Pero en ese preciso momento, la música de afuera cambió. Marcus había terminado Noche de Paz y empezó a tocar otra pieza. Era una pieza clásica llamada Concierto para violín en re mayor por bronce. Una de las piezas más difíciles jamás escritas para violín. Los músicos profesionales practican esta pieza durante años antes de poder tocarla correctamente. El sonido que emanaba del viejo violín de Marcus era extraordinario. Las notas danzaban por el aire con una sincronización perfecta y una emoción increíble. Incluso a través de los gruesos ventanales del restaurante, la música llegaba al interior y tocaba algo profundo en todos los que la escuchaban. La conversación se interrumpió en todas las mesas. Se dejaron los tenedores. La gente se volvió hacia la ventana con caras de asombro. George, el socio de Richard, se levantó lentamente de su silla. «Dios mío», susurró. «Richard, ¿me oyes? He ido a conciertos en el Symphony Hall y nunca he oído a nadie tocar así. Esta no es música callejera común y corriente. Es el sonido de un verdadero genio». Richard quiso discrepar. Quería desestimar al chico sin hogar como si no fuera nada especial, pero ni siquiera su corazón frío podía negar lo que oía. La música era impresionante. Era el tipo de música que te hace recordar cosas olvidadas, sentir emociones enterradas hace mucho tiempo. Richard se quedó paralizado, incapaz de moverse ni apartar la mirada de la pequeña figura sentada en la nieve. Dentro del restaurante, una mujer en otra mesa rompió a llorar suavemente. Su marido la rodeó con el brazo. «Me recuerda a nuestra boda», susurró. «¿Recuerdas cuando tocaba la orquesta? Pero este chico toca incluso mejor que ellos». El gerente del restaurante, un francés llamado Pierre, se acercó a la ventana y vio tocar a Marcus. Pierre había trabajado en los mejores restaurantes de París antes de venir a Chicago. Había conocido a músicos, actores y políticos famosos. Reconocía el talento cuando lo veía. Y lo que veía fuera no era solo talento. Era algo raro y preciado. Algo que se da quizás una vez en una generación. Marcus no sabía que dentro lo estaban observando. Tenía los ojos cerrados y se perdía en la música. Cuando tocaba, ya no era un niño sin hogar. No tenía hambre,
ni frío, ni miedo. Era simplemente un recipiente para la música, dejándola fluir a través de él como el agua en un río. Su madre le había enseñado esto. Le había enseñado a fundirse con el instrumento, a dejar ir todo lo demás y simplemente sentir las notas. Mientras Marcus tocaba las últimas notas del concurso de bronce, algo inesperado ocurrió. La gente dentro del restaurante comenzó a aplaudir. El sonido entraba por las ventanas, débil pero claro. Marcus abrió los ojos y miró hacia arriba, confundido al principio. Vio rostros pegados al cristal, manos aplaudiendo, gente sonriendo y señalándolo. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza y sorpresa. Afuera, en la calle, también se había reunido una multitud. Casi 50 personas estaban de pie bajo la nieve que caía, escuchando a este pequeño niño sin hogar crear magia con su arco y cuerdas. Cuando la música se detuvo, prorrumpieron en vítores y aplausos. El dinero empezó a caer en el sombrero de Marcus como lluvia. Billetes y monedas se amontonaban, más dinero del que jamás había visto en una noche. Richard Thornton observaba todo esto desde su mesa en el interior. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero en su interior algo extraño sucedía. Se estaba formando una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Un muro hecho de dinero, orgullo y soledad. No entendía lo que sentía. Era incómodo, como llevar ropa que no le quedaba bien. «Richard, ¿estás bien?», preguntó George, al notar la extraña expresión en el rostro de su amigo. «Estoy bien», dijo Richard rápidamente, sentándose de nuevo y cogiendo su copa de vino. «Es solo ruido. Cualquiera puede aprender a rascar un violín. No significa nada», pero sus palabras sonaban huecas, incluso para él mismo. En el fondo, Richard sabía que acababa de presenciar algo especial. También sabía que él había juzgado a este chico sin saber nada de él. La idea lo inquietó más de lo que quería admitir. Afuera, Marcus recogió cuidadosamente el dinero de su sombrero. Contó casi $200, más de lo que había ganado en las últimas 2 semanas juntas. Su corazón rebosaba de gratitud. Tal vez podría encontrar una habitación cálida para dormir esa noche. Tal vez podría comprar una comida de verdad, algo caliente y abundante. Tal vez esta Navidad no sería tan solitaria después de todo. Pero mientras Marcus se guardaba el dinero en el bolsillo, un grupo de chicos mayores se le acercó. Eran 4, adolescentes con mirada malvada y sonrisas crueles. Marcus los reconoció de inmediato. Eran pandilleros que controlaban esa parte de la ciudad y lo habían estado viendo tocar durante la última hora. «Esa música estuvo muy bien, abuelita», dijo el líder. Se llamaba Derek. Tenía 17 años y una cicatriz le recorría la mejilla izquierda. «Parece que ganaste un buen dinero esta noche. ¿Por qué no compartes algo con tus amigos?». El corazón de Marcus empezó a latir con fuerza de miedo. Apretó el dinero con fuerza en el bolsillo y negó con la cabeza. «Por favor, necesito este dinero. No he comido desde ayer por la mañana. Por favor, déjame ir». Derek rió y se acercó. «No lo creo. Mira, este es nuestro territorio. Cualquiera que gane dinero aquí tiene que pagarnos un impuesto. Así funciona. Ahora, danos el dinero o las cosas se pondrán muy feas para ti». Los otros 3 chicos formaron un círculo alrededor de Marcus, bloqueando cualquier escape. Marcus miró a su alrededor desesperadamente en busca de ayuda. Pero la multitud que lo había estado viendo jugar ya había desaparecido en la noche. Las calles estaban repentinamente vacías. Nadie quería involucrarse con pandilleros, especialmente en una noche oscura como esta. Marcus sintió lágrimas formándose en sus ojos. Pensó en correr, pero sabía que no podría dejar atrás a 4 chicos mayores. Pensó en gritar pidiendo ayuda, pero ¿quién vendría? Era solo un niño sin hogar. A nadie le importaban los niños sin hogar. Entonces sus ojos se posaron en la ventana del Golden Palace, donde podía ver a la gente todavía comiendo sus cenas caras,
completamente inconscientes de lo que estaba sucediendo a solo unos metros de distancia. Entre esos rostros estaba Richard Thornton, que había vuelto a tomar su cuchillo y tenedor, y estaba cortando su filete como si nada en el mundo importaba excepto su comida. Derek agarró a Marcus por el cuello de su fina chaqueta y lo atrajo hacia sí. Última oportunidad, chico. Danos el dinero o te lo quito y te rompo ese violín en la cabeza. No quieres eso, ¿verdad? Marcus cerró los ojos y pensó en su madre. Recordó sus últimas palabras sobre la música salvándolo, sobre puertas que se abrían. La había creído con todo su corazón. Pero allí de pie, en el frío, rodeado de chicos que querían hacerle daño, esas palabras le parecieron una promesa vacía. ¿Qué puerta podría abrirse ahora? Justo cuando Derek estaba a punto de meter la mano en el bolsillo de Marcus y sacar el dinero, la puerta del Palacio Dorado se abrió de golpe. Todos se giraron a mirar, incluidos Derek y su pandilla. De pie en la puerta, con la cálida luz dorada del restaurante a sus espaldas, estaba George, el socio de Richard. George no era un hombre especialmente valiente. Tenía 55 años, una barriga redonda y manos suaves que nunca habían participado en una pelea. Pero algo al ver a ese joven tocar el violín le había despertado algo en su interior. Cuando vio por la ventana lo que ocurría afuera, no pudo quedarse sentado sin hacer nada. Su propia conciencia no se lo permitía. «Dejad a ese chico en paz», gritó George, con la voz ligeramente temblorosa, pero decidido. «Ya he llamado a la policía. Estarán aquí en 2 minutos. Si sabes lo que te conviene, corre ahora». Derek miró a George con desprecio. Ese viejo gordo con su traje caro no representaba ninguna amenaza para él. Pero Derek era lo suficientemente inteligente como para saber que causar problemas delante de testigos cerca de un restaurante elegante no era bueno para el negocio. La policía prestaba más atención cuando la gente rica se quejaba. «Esto no ha terminado, pequeño violín», le susurró Eric a Marcus, empujándolo con fuerza contra la pared. «Ahora conozco tu cara. Te encontraré de nuevo, y la próxima vez no habrá nadie que te salve». Dicho esto, Derek y su pandilla se adentraron en la oscuridad, desapareciendo entre las sombras de un callejón. Marcus se apoyó contra la pared, temblando de miedo y alivio. Su corazón latía tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. George corrió hacia Marcus y lo ayudó a estabilizarse. «¿Estás bien, hijo? ¿Te hicieron daño?» Marcus negó con la cabeza, incapaz de hablar al principio. Tenía la garganta apretada por la emoción. Finalmente, logró susurrar: «Gracias, señor. Muchísimas gracias. Me salvó». George miró al niño pequeño que estaba frente a él en la nieve. Vio el viejo violín apretado contra su pecho, la ropa gastada, los brazos delgados, los ojos que habían visto demasiadas dificultades para alguien tan joven. George sintió que se le rompía un poco el corazón. «¿Cómo te llamas, jovencito?», George preguntó con dulzura. «Marcus. Marcus Williams». «Bueno, Marcus Williams, tocas el violín como un ángel. Nunca había escuchado algo tan hermoso en mi vida. ¿Dónde aprendiste a tocar así?». «Mi madre me enseñó», dijo Marcus en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas al recordarlo. «Era profesora de música. Decía que tenía un don de Dios. Me hizo prometer que nunca dejaría de tocar. ¿Dónde está tu madre ahora? ¿Dónde está tu familia?». Marcus bajó la mirada al suelo. Una lágrima se le cayó y aterrizó en la nieve. «Mi madre murió. No tengo a nadie más. Ahora vivo en la calle». George sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Este niño, este músico increíble, estaba solo en el mundo, durmiendo en la calle, comiendo de la basura. Parecía imposible. Y, sin embargo, allí estaba la prueba, justo delante de él. «Marcus, por favor, entra conmigo al restaurante. Déjame invitarte a una cena de Navidad como Dios manda. Debes de tener frío y hambre». Marcus dudó.
Nunca había estado en un restaurante elegante. Miró su ropa sucia y sus zapatos rotos. Señor, no creo que dejen entrar a alguien como yo en un lugar así. ¿Alguien como usted? George negó con la cabeza con firmeza. Marcus, tienes más talento en un dedo que la mayoría de la gente en todo su cuerpo. Perteneces a ese restaurante tanto como cualquier otro. Ahora ven conmigo. Insisto. George puso su mano sobre el hombro de Marcus y lo guió hacia la puerta del Palacio Dorado. Al entrar, un aire cálido lo envolvió como un suave abrazo. El olor a comida deliciosa le llenó la nariz y su estómago rugió con fuerza. No recordaba la última vez que había olido algo tan maravilloso. Los demás comensales levantaron la vista cuando George entró con el chico sin hogar. Algunos susurraron entre sí, sorprendidos de ver a un niño tan desaliñado entre ellos. Pero otros, los que habían oído tocar a Marcus y habían visto lo que sucedía afuera, lo miraron con respeto y admiración. Pierre, el gerente, se acercó rápidamente. Su rostro reflejaba confusión. Señor George, esto es muy inusual. Quizás el joven estaría más cómodo en la cocina, donde... Pierre, este joven es mi invitado esta noche. George lo interrumpió con firmeza. Cenará en mi mesa y será tratado con el mismo respeto que a cualquier otro cliente. ¿Entendido? Pierre abrió la boca para protestar, pero la volvió a cerrar. Había trabajado en restaurantes lo suficiente como para saber cuando un cliente iba en serio. Y George parecía muy serio. De hecho. Por supuesto, señorita. Por aquí, por favor. George condujo a Marcus a través del restaurante hacia su mesa, donde Richard Thornton seguía sentado comiendo su filete. Cuando Richard levantó la vista y vio quién venía, su rostro se puso rojo de ira e incredulidad. George, ¿qué crees que estás haciendo? No puedes traer a ese niño de la calle a nuestra mesa. Míralo. Está sucio y probablemente cubierto de enfermedades. Esto es completamente inapropiado. George acercó una silla a Marcus y lo ayudó a sentarse. Luego miró a Richard con una expresión entre triste y decepcionada. Richard, este chico se llama Marcus Williams. Tiene 12 años. No tiene familia, ni hogar, ni nadie en el mundo que se preocupe por él. Pero tiene más talento musical que nadie que tú o yo hayamos conocido. Acabo de salvarlo de ser golpeado y robado por pandilleros afuera de este mismo restaurante. En Nochebuena, mientras estábamos aquí sentados comiendo comida que cuesta más de lo que ha visto en meses, lo menos que podemos hacer es compartir una comida con él. Richard miró fijamente a George, luego a Marcus, luego de nuevo a George. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. No estaba acostumbrado a que ignoraran sus deseos. Pero algo en la forma en que George hablaba, y algo en la forma en que Marcus permanecía sentado allí en silencio, con su viejo violín cerca del corazón, hizo que Richard se detuviera. Bien, dijo Richard apretando los dientes. Una comida, pero no estoy contento con esto, George. Nada contento. Un camarero apareció y colocó el menú delante de Marcus. El niño lo miró con los ojos muy abiertos, abrumado por la variedad. No entendía la mayoría de las palabras escritas en francés. Nunca había visto precios tan altos en la comida. Pide lo que quieras, Marcus, dijo George amablemente. Esta noche es especial. Esta noche es Nochebuena. Marcus miró a George con lágrimas en los ojos. Señor, no sé cómo agradecerle. Hace mucho que no como de verdad. Suelo comer pan de la basura o manzanas que tiran los supermercados. Esto es como un sueño. Incluso Richard, con su corazón frío, sintió que algo se agitaba en su interior al oír esas palabras. Miró a Marcus con más atención, viendo no solo a un niño sucio y sin hogar, sino a un niño que había sufrido más de lo que cualquier niño debería sufrir. Por un instante, Richard recordó su propia infancia, cuando él también era pobre y tenía hambre antes de amasar su fortuna. Pero rápidamente apartó ese recuerdo. Esos días habían quedado atrás. Ahora era una persona diferente. El camarero le trajo a Marcus un
Un bocado de sopa para empezar. Marcus tomó la cuchara con manos temblorosas y la probó. El sabor explotó en su lengua como fuegos artificiales. Nunca había probado nada tan delicioso en toda su vida. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no dejó de comer. No podía parar. Su cuerpo estaba tan hambriento, tan desesperado por alimentarse. George observó a Marcus comer y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué clase de mundo era este? Donde un niño con un talento tan increíble tenía que mendigar en las calles por sobras. ¿Qué clase de sociedad permitía que los niños pasaran hambre en Nochebuena mientras los ricos se atiborraban a solo unos metros? George se hizo una promesa silenciosa en ese momento. Aún no sabía cómo, pero iba a ayudar a este chico. Iba a asegurarse de que Marcus tuviera la oportunidad de una vida mejor. Todos lo merecían, especialmente un niño que podía crear una música tan hermosa. Richard, mientras tanto, comía su filete en silencio, observando a Marcus con el rabillo del ojo. Se dijo a sí mismo que no le importaba ese chico sin hogar. Se dijo a sí mismo que todo era el sentimentalismo tonto de George. Pero en lo más profundo de su ser, en un lugar que Richard había olvidado que existía, una vocecita susurraba que tal vez, solo tal vez, se había equivocado en algunas cosas. La comida continuó durante otra hora. Marcus comió todo lo que le pusieron delante. Sopa, pan, pollo asado, puré de papas y verduras. El camarero seguía trayendo más comida, y George animaba a Marcus a comer hasta saciarse. Para cuando llegó el postre, un delicioso pastel de chocolate con fresas frescas. Marcus sintió que iba a estallar, pero fue la sensación más feliz que había experimentado en mucho tiempo. Durante la comida, George le hizo a Marcus muchas preguntas sobre su vida. Aprendió sobre la madre de Marcus, la profesora de música, quien había reconocido el extraordinario don de su hijo. Aprendió sobre el violín, que había pertenecido a la familia durante 3 generaciones. Aprendió sobre los meses que Marcus había pasado en las calles, escondiéndose del peligro y buscando comida. Cada historia era más triste que la anterior, y George tenía que secarse las lágrimas con la servilleta. Richard escuchaba estas historias sin decir mucho. Mantenía una expresión neutral, como si estuviera aburrido. Pero en su interior algo estaba cambiando. El muro que rodeaba su corazón se agrietaba cada vez más y la luz comenzaba a filtrarse. Se encontró recordando cosas que había enterrado hacía mucho tiempo. Recuerdos de su propio pasado difícil, que tanto le había costado olvidar. Cuando Marcus terminó su postre, miró a George con total sinceridad. «Señor, esta es la mejor noche de mi vida desde que murió mi madre. Nunca olvidaré su amabilidad. Es un buen hombre». George sonrió, pero su sonrisa estaba teñida de tristeza. «Marcus, la noche aún es joven y he estado pensando en algo. No puedes volver a salir a esas calles esta noche. Hace demasiado frío y esos pandilleros podrían estar esperándote. Quiero que te quedes en mi casa esta noche. Mañana es Navidad, y ningún niño debería pasar la Navidad solo». Los ojos de Marcus se abrieron de par en par por la sorpresa. «Señor, no podría hacer eso. Ya ha hecho demasiado por mí. No quiero ser una carga». «¿Una carga?». George rió cálidamente. «Marcus, me harías un favor. Mi esposa y yo nunca tuvimos hijos. Nuestra casa es grande y está vacía, especialmente durante las fiestas. Tenerte aquí nos traería alegría. Por favor, di que sí». Antes de que Marcus pudiera responder, Richard intervino de repente. Su voz era áspera, como si estuviera enojado por algo. «George, esto es una locura. No puedes simplemente acoger a un niño sin hogar de la calle. Hay reglas sobre estas cosas. Procedimientos legales. Podrías meterte en serios problemas». George se giró para mirar a su amigo. «Richard, ¿qué quieres que haga? ¿Enviarlo de vuelta al frío? ¿Dejar que se muera de frío en Nochebuena? No me importan los procedimientos legales ahora mismo. Me importa hacer lo correcto». Richard abrió la boca para discutir,
pero no le salieron las palabras. Miró a Marcus. Esta vez lo miró de verdad. Vio a un joven que lo había perdido todo, que no tenía nada en el mundo excepto un viejo violín y la ropa que llevaba puesta. Vio coraje y dignidad en esos jóvenes ojos a pesar de todas las dificultades. Y por primera vez en muchos años, Richard se sintió avergonzado de sí mismo. «Bien», murmuró Richard. «Haz lo que quieras, George, pero no vengas a llorar cuando todo esto salga mal». George sonrió y se levantó de la mesa. «Vamos, Marcus. Mi coche está aparcado fuera. Mi esposa, Ellen, estará encantada de conocerte. Ama la música más que a nada en el mundo». Mientras caminaban hacia la puerta, Marcus se detuvo y se volvió hacia Richard. El niño miró al adinerado empresario durante un largo rato, con expresión pensativa y triste. «Señor», dijo Marcus en voz baja, «sé que no le gusto. Sé que piensa que no soy más que un niño sucio sin hogar. Pero mi madre siempre me dijo que todos tenemos bondad en nuestro interior, aunque esté muy enterrada. Espero que algún día encuentre el tuyo. Feliz Navidad». Con esas palabras, Marcus se giró y siguió a George fuera del restaurante. Richard se sentó solo a la mesa, mirando fijamente el lugar donde había estado el chico. Las palabras de Marcus resonaron en su mente como una campana que no dejaba de sonar. Tomó su copa de vino y dio un largo trago, intentando ahogar la incomodidad que lo invadía. Afuera, George ayudó a Marcus a subir a su Mercedes. El coche era cálido y cómodo, con asientos de cuero más suaves que cualquier cama en la que Marcus hubiera dormido. Mientras conducían por las calles nevadas de Chicago, Marcus pegó la cara a la ventana, observando el centelleo de las luces navideñas en las casas y edificios. Todo parecía mágico desde el interior de ese cálido coche. «Marcus», dijo George mientras conducía, «quiero preguntarte algo. Tu talento para la música es extraordinario. ¿Has pensado alguna vez en ir a una escuela de música de verdad? Recibir una formación adecuada». Marcus negó con la cabeza con tristeza. «Pienso en ello todo el tiempo, señor. Mi madre quería que fuera a un lugar llamado la Academia de Música de Chicago. Decía que era la mejor escuela de la ciudad para jóvenes músicos, pero costaba mucho dinero, miles de dólares. Dinero que nunca podría tener. Así que practiqué solo, intentando recordar todo lo que me enseñó». George asintió pensativo. «¿La Academia de Música de Chicago? Sí, la conozco bien. Algunos de los mejores músicos del país se han formado allí. Marcus, ¿te gustaría ir allí? ¿Te gustaría estudiar música como es debido?» Marcus se rió, pero era una risa triste. «Señor, querer algo y tenerlo son dos cosas diferentes. No tengo hogar. No tengo nada. Escuelas como esas son para niños ricos con familias y futuro. No para niños como yo». «Ya veremos», dijo George misteriosamente. «Ya veremos». Llegaron a casa de George 30 minutos después. Era una hermosa mansión en un suburbio adinerado con enormes ventanales y un largo camino de entrada cubierto de nieve fresca. La decoración navideña cubría cada centímetro de la propiedad con miles de luces que hacían que toda la casa brillara como en un cuento de hadas. La esposa de Ellen George los esperaba en la puerta cuando llegaron. Era una mujer amable de unos 60 y tantos años, con cabello plateado y cálidos ojos marrones. George la había llamado desde el restaurante para explicarle la situación, y ella inmediatamente comenzó a preparar una habitación para Marcus. «Bienvenido, Marcus», dijo Ellen, envolviéndolo en un cálido abrazo. No le importaba que su ropa estuviera sucia ni que oliera a calle. Solo veía a un niño necesitado, y su corazón rebosaba de amor por él. «Entra, cariño. Debes estar exhausto. Te preparé un baño caliente y ropa limpia. Mañana es Navidad y vamos a hacerla especial para ti». Marcus no sabía qué decir. No lo habían abrazado así desde que murió su madre. Hacía mucho que no se sentía seguro y cálido. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos y no podía contenerlas por mucho que lo intentara. «Gracias»,
susurró entre lágrimas. Muchísimas gracias a los dos. No entiendo por qué son tan amables conmigo. Ni siquiera me conocen. George puso la mano sobre el hombro de Marcus y lo miró directamente a los ojos. Marcus, la amabilidad no necesita una razón. Tu madre tenía razón cuando te dijo que la música abría puertas. Esta noche, tu música abrió una puerta en mi corazón. Ahora, déjanos entrar y calentarte. Mañana será un día maravilloso. Esa noche, Marcus durmió en una cama de verdad por primera vez en 8 meses. Las sábanas estaban suaves y limpias. El colchón era grueso y cómodo, y la habitación estaba cálida gracias a la calefacción que zumbaba suavemente en las paredes. Colocó cuidadosamente el violín de su madre en el soporte de punto junto a él, donde pudiera verlo al cerrar los ojos. Antes de quedarse dormido, Marcus susurró una oración de agradecimiento en la oscuridad. Agradeció a Dios por enviar a George para salvarlo. Agradeció a su madre por enseñarle música y pidió la fuerza para convertirse en alguien digno de toda esa bondad, alguien que pudiera enorgullecer a su madre. Al otro lado de la ciudad, en su ático con vistas a toda Chicago, Richard Thornton tampoco podía dormir. Se quedó de pie junto a su ventana, mirando las luces navideñas que centelleaban abajo, pensando en un niño sin hogar con un violín viejo y palabras que habían herido más profundamente que cualquier cuchillo. La mañana de Navidad llegó con un sol brillante reflejándose en la nieve fresca. Marcus se despertó lentamente, confundido al principio por la suavidad que lo rodeaba y la calidez del aire. Luego lo recordó todo. El restaurante, George y Ellen, esta hermosa casa. No había sido un sueño después de todo. Miró el violín de su madre en el perchero y sonrió. Mamá, tenías razón, susurró. La música realmente abría una puerta. Abajo, Ellen había preparado un enorme desayuno navideño. Había panqueques, huevos, tocino, fruta fresca y jugo de naranja. La mesa del comedor estaba decorada con cintas rojas y verdes, y un hermoso. El árbol de Navidad estaba en la esquina, cubierto de adornos y luces centelleantes. Marcus nunca había visto nada tan maravilloso. George y Ellen observaban con alegría cómo Marcus desayunaba. El niño tenía buenos modales a pesar de vivir en la calle. Dijo, por favor y gracias. Masticó con la boca cerrada y se limpió las manos cuidadosamente con la servilleta. Su madre lo había criado bien después del desayuno. Ellen le preguntó a Marcus si podía tocar algo para ellos con su violín. El rostro de Marcus se iluminó de felicidad. Subió a buscar su instrumento. Y cuando bajó, se paró frente al árbol de Navidad y comenzó a tocar. La música que llenaba la casa era más que hermosa. Marcus tocó villancicos, piezas clásicas e incluso algunas canciones que él mismo había compuesto. George y Ellen se sentaron en el sofá tomados de la mano con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca habían experimentado algo así. Se sentía como si ángeles hubieran bajado del cielo para tocar solo para ellos. Cuando Marcus terminó de tocar, George se levantó y se acercó al niño. Su voz estaba cargada de emoción cuando habló. Marcus, necesito decirte algo. Anoche, después de que te acostaras, Ellen y yo hablamos un buen rato. Hicimos algunas llamadas esta mañana mientras aún dormías. Marcus, queremos ayudarte a ir a la Academia de Música de Chicago. Marcus miró a George sin entender. Señor, le dije que la escuela es muy cara. No puedo pagar. No tendrá que pagar nada. George lo interrumpió suavemente. Ya hablé con la directora de la academia. Se llama profesora Catherine Wells. Es una vieja amiga mía. Cuando le hablé de ti, de tu talento y de tu situación, aceptó darte una beca completa. Se te pagará todo, matrícula, libros, material, todo. Solo tienes que pasar una audición. Marcus sintió que le fallaban las piernas. Tuvo que sentarse en la silla más cercana para no caerse. Una beca para la Academia de Música de Chicago. Esto era imposible. Este tipo de cosas no les pasan a los niños sin hogar.
Este tipo de cosas solo pasaban en los cuentos de hadas. Pero señor, dijo Marcus con voz temblorosa, ¿dónde viviré? La escuela no tiene alojamiento para estudiantes jóvenes. No puedo volver a la calle. George sonrió y miró a Ellen, quien asentía con entusiasmo. Eso es lo otro de lo que queríamos hablar contigo, Marcus. A Ellen y a mí nos gustaría que te quedaras con nosotros. Tenemos mucho espacio y siempre hemos querido tener hijos, pero nunca hemos tenido la suerte de tenerlos. No pretendemos reemplazar a tu madre. Sabemos que nadie podría hacerlo. Pero nos gustaría ser tu familia si nos aceptas. Marcus no podía hablar. No podía respirar. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Demasiado maravilloso. Pensó en su madre, en la promesa que le hizo hacer, en la puerta que, según ella, la música abriría. Y ahora, aquí estaba, ofreciéndole todo lo que siempre había soñado. Me encantaría, dijo finalmente Marcus, con la voz apenas un susurro. Me gustaría eso más que nada en el mundo. Ellen corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, llorando y riendo al mismo tiempo. George se unió al abrazo y por un momento los tres permanecieron juntos. Una nueva familia nacía la mañana de Navidad. Más tarde ese mismo día, George hizo otra llamada. Esta vez a Richard Thornton. Los dos hombres habían sido amigos y socios durante más de 20 años. George esperaba que lo que estaba a punto de decirle a Richard cambiara algo en su viejo amigo. Richard, soy George. Quería contarte algunas noticias sobre Marcus, el chico de anoche. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Entonces la voz de Richard sonó cansada y extraña. ¿Y él? George le contó todo a Richard. La beca, el arreglo para que Marcus viviera con él. La audición programada para la semana que viene. Mientras hablaba, George pudo oír cómo la respiración de Richard cambiaba, volviéndose más lenta y profunda. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Richard cuando George terminó. Porque creo que necesitabas oírlo, Richard. Creo que en lo más profundo de tu ser has estado pensando en ese chico desde anoche. Te conozco, amigo mío. Conozco al hombre que eras antes de volverte tan rico y tan duro. Ese hombre sigue dentro de ti. Marcus lo vio. Dijo, todos llevamos bondad dentro. Creía eso de ti incluso después de que fueras cruel con él. Richard guardó silencio un buen rato. Cuando por fin habló, su voz sonó diferente, más suave, más humana. El chico dijo eso después de cómo lo traté. Sí, lo hizo. Marcus tiene más sabiduría en su joven corazón que la mayoría de la gente en toda su vida. Su madre lo crió bien, dijo George. Le enseñó a ver lo mejor de las personas, incluso cuando le muestran lo peor. Después de colgar con George, Richard se sentó solo en su ático vacío. Afuera brillaba el sol, los niños jugaban en la nieve con sus familias y sonaba música navideña por los altavoces del vestíbulo del edificio. Abajo, pero Richard no sentía la alegría de la Navidad. Solo sentía vacío y arrepentimiento. Pensó en su propia vida, en las decisiones que había tomado. Pensó en su exesposa, quien lo había dejado porque le importaba más el dinero que ella. Pensó en las amistades que había destruido, los empleados a los que había tratado mal, la gente que había pisoteado durante su ascenso a la cima. Pensó en un niño sin hogar con un violín viejo que le había deseado feliz Navidad incluso después. Richard se había reído de él por primera vez en muchos años. Richard Thornton se tapó la cabeza con las manos y lloró. La audición para la Academia de Música de Chicago estaba programada para el segundo día del año nuevo. Marcus pasaba todos los días practicando, a veces durante 6 o 7 horas seguidas. George y Ellen convirtieron una habitación de su casa en un estudio de música solo para él, con la iluminación adecuada y buena acústica. Le compraron ropa y zapatos nuevos, asegurándose de que estuviera abrigado y cómodo. Marcus todavía no podía creer que esta fuera su vida ahora. Cada mañana se despertaba en su suave cama, esperando que todo desapareciera como un sueño. Pero nunca sucedió.
George y Ellen estaban allí todos los días, alimentándolo, animándolo, amándolo como a su propio hijo. La noche antes de la audición, Marcus estaba demasiado nervioso para dormir. Se sentó en su habitación sosteniendo el violín de su madre, hablándole como solía hacerlo cuando vivía. Mamá, mañana es el día más importante de mi vida. Tengo miedo. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si se ríen de mí como lo hizo ese hombre rico? ¿Y si fracaso y decepciono a todos? Por supuesto, no hubo respuesta. Pero Marcus sintió algo cálido en el pecho, una sensación de paz y confianza. Creía que era el espíritu de su madre, diciéndole que todo estaría bien, que ella lo cuidaría mañana. Y siempre, Marcus cerraba los ojos y hacía una promesa. Te haré sentir orgullosa, mamá. Me convertiré en el músico que siempre supiste que podía ser. Y ayudaré a otros niños como yo. Niños que solo tienen sueños. Les demostraré que la música puede salvarlos como me salvó a mí. La mañana de la audición llegó fría y radiante. George llevó a Marcus a la Academia de Música de Chicago. Un imponente edificio antiguo de ladrillo rojo con altas columnas en la entrada. Los estudiantes pasaban apresurados con estuches de instrumentos, y el sonido de la música provenía de las ventanas abiertas de cada piso. Marcus nunca había visto nada tan impresionante como para que la profesora Catherine Wells los recibiera en la entrada. Era una mujer alta de unos 60 años, de mirada penetrante y cabello plateado recogido en un moño apretado. Su rostro era serio, pero cuando miró a Marcus, había curiosidad y calidez en su mirada. Así que tú eres el joven del que George me ha hablado tanto, dijo, extendiendo la mano. Bienvenido a la academia, Marcus. Debo advertirte que nuestros estándares son muy altos. Muchos estudiantes talentosos audicionan para nosotros cada año, y la mayoría no son aceptados. Espero que estés preparado para mostrarnos algo extraordinario hoy. Marcus le estrechó la mano con firmeza, intentando disimular su nerviosismo. Sí, señora. Haré lo mejor que pueda. La audición se celebró en una gran sala de conciertos con butacas de terciopelo rojo y un hermoso escenario. En el escenario había una sola silla y un atril. Entre el público se sentaba un panel de 5 jueces, todos profesores de la academia con décadas de experiencia evaluando el talento musical. Marcus subió al escenario, sintiéndose muy pequeño en un espacio tan grande. Le temblaban las manos al apoyar el violín sobre el hombro. Miró los asientos vacíos y los rostros severos de los jueces. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Cuando esté listo, señor Williams, dijo la profesora Wells desde su asiento en la primera fila. Dot. Marcus cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en su madre, en todas las horas que pasó enseñándole, en sus últimas palabras antes de morir. Pensó en las calles donde había vivido, las noches frías y el estómago vacío, la soledad y el miedo. Pensó en George y Ellen, quienes le habían mostrado una bondad increíble. Pensó en su promesa de enorgullecer a su madre. Entonces comenzó a tocar. La primera pieza era una sonata clásica de Mozart, técnicamente exigente y emocionalmente compleja. El arco de Marcus se movía sobre las cuerdas con perfecta precisión, produciendo sonidos que parecían imposibles en un instrumento tan antiguo. Los jueces se inclinaron hacia adelante en sus asientos, sus expresiones serias se transformaron en asombro. La segunda pieza era una composición moderna, rápida y difícil, que requería que los dedos bailaran sobre el violín a velocidades imposibles. Marcus la tocó impecablemente, con los ojos cerrados y el cuerpo meciéndose al ritmo de la música. Uno de los jueces se quitó las gafas y se secó los ojos con un pañuelo. Para su última pieza, Marcus había elegido algo especial. Una canción que su madre le había escrito cuando tenía solo 5 años. Se llamaba Promesa y contaba la historia del amor de una madre por su hijo y su sueños para su futuro. Marcus nunca le había puesto esta canción a nadie más que a su madre. Pero hoy se sentía bien. Hoy sentía que era el momento de compartirla con el mundo.
Dot, mientras las últimas notas de la promesa se desvanecían en el silencio, Marcus abrió los ojos. Los jueces estaban de pie, algo que casi nunca ocurría en las audiciones. La profesora Wells caminaba hacia el escenario con los ojos llenos de lágrimas. «Joven», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «En 40 años enseñando música, nunca había escuchado nada parecido a lo que acabas de tocar. La técnica por sí sola es notable para alguien de tu edad. Pero la emoción, el alma en tu interpretación, es algo que no se puede enseñar. Es algo que Dios nos dio. Bienvenido a la Academia de Música de Chicago, Marcus Williams. Te has ganado tu lugar aquí». Marcus sintió que se le doblaban las rodillas y tuvo que agarrarse al atril para no caerse. Lo había logrado. De verdad lo había logrado. El sueño de su madre para él se estaba haciendo realidad entre el público. George estaba de pie, aplaudiendo y llorando al mismo tiempo. Sabía que Marcus tenía talento, pero lo que presenció hoy iba más allá del talento. Era genialidad. Este chico sin hogar que había estado tocando por unas monedas en la calle, ahora era bienvenido en una de las escuelas de música más prestigiosas del país. George descubrió lo que no sabía, que alguien más había estado observando la audición desde el fondo de la sala, escondido en las sombras del balcón. Richard Thornton había venido sin avisar. Nadie. No había podido dejar de pensar en Marcus desde Navidad. Las palabras del chico lo perseguían día y noche, y algo dentro de Richard lo había impulsado a venir hoy para ver con sus propios ojos qué sucedería. Cuando Marcus tocaba, Richard sentía que algo se rompía en su interior. No en el mal sentido, sino de forma necesaria. Era como el hielo que se agrieta en un lago congelado en primavera. Todos los muros que había construido alrededor de su corazón a lo largo de los años se derrumbaron. Las lágrimas corrían por su rostro, y no intentó detenerlas. Dot. Cuando la audición terminó y la gente empezó a salir de la sala, Richard salió por una puerta lateral. Aún no estaba listo para enfrentarse a Marcus ni a George. Necesitaba tiempo para procesar lo que sentía, tiempo para decidir qué debía hacer a continuación. Las semanas siguientes fueron las más felices de la joven vida de Marcus. Comenzó las clases en la academia, donde rápidamente se convirtió en el estudiante más prometedor que nadie había visto en décadas. Sus profesores se asombraron de lo rápido que aprendió, de lo profundamente que él entendía la música, su talento natural para el violín. Marcus hacía amigos fácilmente a pesar de su origen inusual. Los demás estudiantes lo respetaban por su talento y lo apreciaban por su amabilidad. Nunca se mostró superior, nunca presumió de sus habilidades, nunca olvidó de dónde venía. A menudo compartía comida de su almuerzo con estudiantes que olvidaban la suya, recordando lo que se sentía tener hambre. Dot. Vivir con George y Allen era como tener abuelos que lo amaban incondicionalmente. Venían a cada una de sus presentaciones, eran los que más aplaudían y los que más lloraban. Lo ayudaban con sus tareas, le hablaban de sus sueños y se aseguraban de que nunca se sintiera solo. Por primera vez desde la muerte de su madre, Marcus sentía que tenía una verdadera familia. Pero todavía había una persona en la que Marcus pensaba a menudo. Una historia inconclusa que le pesaba en el corazón. Richard Thornton, el hombre rico que se había reído de él en Nochebuena, no había sido visto ni escuchado desde esa noche. Marcus se preguntaba a veces si Richard estaba bien, si había encontrado la bondad que Marcus creía que existía en su interior. Lo que Marcus no sabía era que Richard lo había estado observando desde la distancia todo el tiempo. Había asistido al primer concierto de Marcus en la academia, sentado en la última fila donde nadie podía verlo. Había leído todos los artículos del periódico sobre el chico sin hogar con un talento extraordinario. Había seguido el progreso de Marcus con creciente admiración y sane. Richard sabía que lo que había hecho en Nochebuena estaba mal. Sabía en qué tipo de hombre se había convertido: egoísta, frío y cruel. Pero no sabía cómo cambiar. No sabía cómo convertirse en la persona que había sido hacía mucho tiempo, antes de que el dinero corrompiera su corazón.
Entonces, un día, sucedió algo que uniría todos estos hilos de una manera que nadie podría haber predicho. Habían pasado 6 meses desde aquella fatídica Nochebuena. La Academia de Música de Chicago se preparaba para su evento más importante del año, la gala anual de primavera. Esta era una noche en la que los estudiantes más talentosos actuaban para la ciudad. Los donantes más ricos recaudaban fondos para becas y programas. Este año, Marcus había sido elegido como artista destacado, un honor generalmente reservado para los estudiantes de último año. Llegó la noche de la fiesta, y la sala de conciertos de la academia se transformó en un paraíso de flores y velas. Más de 500 invitados llenaron los asientos, incluyendo políticos, líderes empresariales, celebridades y filántropos. Todos querían ver al joven genio musical del que tanto habían oído hablar entre bastidores. Marcus estaba nervioso como nunca antes desde su audición. Mucho había cambiado en 6 meses. Ahora tenía un hogar, una familia, una educación, un futuro, pero no había olvidado quién era ni de dónde venía. Esta noche, quería honrar su trayectoria, mostrarles a todos que el talento puede surgir de los lugares más inesperados. George y Ellen estaban en la primera fila, vestidos con sus mejores galas, radiantes de orgullo. Junto a ellos había una silla vacía que George había reservado para un invitado especial, aunque no le había dicho a nadie para quién era. Las luces se atenuaron y la profesora Wells subió al escenario para presentar a Marcus. Habló de su increíble trayectoria, de artista callejero sin hogar a estrella en ascenso. Le contó al público sobre su madre, la profesora de música que reconoció el don de su hijo y le hizo prometer que lo compartiría con el mundo. Para cuando terminó de hablar, muchos del público se enjugaban las lágrimas. Entonces Marcus subió al escenario. Vestía un sencillo traje negro que George le había comprado, con la fotografía de su madre prendida sobre el corazón. En sus manos estaba el mismo violín viejo que había tocado en la calle. El violín que había pertenecido a su madre y a la madre de ella antes. Estaba rayado y caliente, pero para Marcus era el instrumento más hermoso del mundo. El perro Marcus miró el mar de rostros que tenía delante. Vio gente adinerada con ropa cara, el tipo de gente que había pasado junto a él sin verlo cuando vivía en la calle. Podría haberse sentido amargado por eso. Podría haberse sentido enojado. Pero en cambio, se sintió agradecido. Estaba agradecido por su don, por las puertas que le había abierto, por las personas que lo habían ayudado en el camino. Antes de tocar esta noche, dijo Marcus al micrófono con voz clara y firme, quiero compartir algo con todos ustedes. Hace un año, dormía bajo puentes y comía de la basura. No tenía esperanza, ni futuro, nada más que el viejo violín de mi madre y sus palabras en mi corazón. Me dijo que la música me salvaría, y tenía razón. Pero la música no me salvó sola. La gente sí. Gente amable que vio algo que valía la pena salvar en un niño sin hogar y sucio. Marcus hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con George y Ellen en la primera fila. Personas como el señor y la señora George Henderson, quienes me abrieron su hogar y sus corazones. Personas como el profesor Wells, quien me dio la oportunidad de demostrar mi valía. E incluso personas que conocí brevemente y que me hicieron comprender que todos, por muy perdidos que parezcan, tienen bondad dentro esperando ser encontrada. En ese momento, la puerta lateral de la sala de conciertos se abrió silenciosamente y una figura entró. Era Richard Thornton. Había recibido una invitación a las semanas de gala. Había pensado en ir hacía tiempo, pero lo había desperdiciado diciéndose que no tenía interés en asistir. Pero esta noche algo lo había atraído hasta allí a pesar de su resistencia. Se quedó de pie en las sombras, cerca del fondo. Observando al chico en el escenario, Dot Marcus comenzó a tocar. La música que llenó la sala era diferente a todo lo que el público había escuchado jamás. Era alegre y triste, triunfante y humilde, todo a la vez. Marcus tocó piezas que contaban la historia de su vida, el dolor de perder a su madre, la soledad de las calles, la maravilla de encontrar amabilidad,
la esperanza en el futuro. Cada persona en el público sintió que Marcus les hablaba directamente al alma. Cuando Marcus tocó su última pieza, la canción que su madre le había escrito, llamada Promesa, no había ni un solo ojo seco en la sala. Richard Thornton, de pie en el fondo, lloró abiertamente. Lloró por la belleza y el talento del chico. Lloró por sus propios años desperdiciados. Lloró por el hombre en el que se había convertido y por el hombre que aún tenía la oportunidad de ser. Dot. Mientras la última nota se desvanecía en silencio, el público se puso de pie en una ovación que duró 10 minutos. La gente gritaba bravos, se secaba las lágrimas y abrazaba a sus vecinos. Fue la actuación más impactante que la Academia había visto jamás. Después del concierto, se celebró una recepción en el gran salón de baile de la Academia. Los donantes hicieron fila para conocer a Marcus, estrecharle la mano y decirle lo conmovidos que estaban. Marcus aceptó sus cumplidos con gracia y humildad, siempre redirigiendo la conversación para agradecer a George, Ellen y a la Academia por todo lo que habían hecho. Dot. Al final de la noche, Marcus sintió un toque en el hombro. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Richard Thornton. El adinerado empresario tenía un aspecto diferente al que Marcus recordaba. Sus ojos, que habían sido fríos y duros en Nochebuena, ahora eran suaves y húmedos. Su rostro, que había estado contraído por el desprecio, ahora era amable e inseguro. Marcus, dijo Richard, con la voz ligeramente temblorosa. No sé si te acuerdas de mí. Nos conocimos en Nochebuena afuera del restaurante Golden Palace. Dije cosas terribles esa noche. Me reí de ti. Te insulté. Te traté como si fueras menos. Más que humano. Marcus asintió lentamente. Te recuerdo, señor. Richard bajó la vista hacia sus costosos zapatos, incapaz de mirar al chico a los ojos. He pensado en esa noche todos los días desde entonces. He pensado en lo que me dijiste, en que todos llevamos bondad en nuestro interior. No te creí entonces. Pensé que eras solo un niño tonto diciendo tonterías. Pero me equivoqué. Eras más sabio de lo que yo jamás podría esperar ser. Richard metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. Le temblaban las manos al entregárselo a Marcus. Esto es para ti. Es una donación a la Academia, pero más que eso, es el comienzo de una fundación en nombre de tu madre. La Fundación Musical Ellen Williams otorgará becas a niños sin hogar y desfavorecidos que tienen talento musical pero no tienen los medios para desarrollarlo. Quiero ayudar a otros niños a encontrar las puertas que la música puede abrir, como tú lo hiciste. Marcus miró el sobre, luego a Richard. La donación era de $2 millones. Señor, no sé qué decir. Esto es increíblemente generoso. Richard negó con la cabeza. No es generoso. Es lo mínimo que puedo hacer. Me enseñaste algo, Marcus. Me enseñaste que la riqueza no significa nada si tu corazón está vacío. Me enseñaste que la bondad, el talento y el coraje pueden existir en los lugares más inesperados. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para ser mejor persona. Pasaré el resto de mi vida intentando demostrar que tu fe en mí no estaba fuera de lugar. Marcus extendió la mano y tomó la de Richard. Señor Thornton, lo perdoné hace mucho tiempo. Nunca guardé rencor hacia usted. Mi madre me enseñó que la ira solo hiere a quien la carga. Me alegra que hayas encontrado el camino de regreso a quien estabas destinado a ser. Los dos se quedaron allí un momento. El millonario y el ex niño sin hogar, con las manos juntas en señal de comprensión y reconciliación. A su alrededor, otros invitados observaban con curiosidad y asombro, sin comprender del todo lo que estaban presenciando, pero presentiéndolo. Algo profundo. Esa noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo. No solo para Marcus, sino para todos aquellos cuyas vidas había tocado. George y Ellen adoptaron oficialmente a Marcus, dándole una familia legal y un hogar permanente.
Richard Thornton se convirtió en uno de los mayores apoyos de la academia y en un amigo sorprendente para el niño del que una vez se había burlado. La Fundación Musical Ellen Williams se convirtió en una de las organizaciones benéficas más exitosas del país, ayudando a miles de niños a descubrir su don musical. En cuanto a Marcus, continuó estudiando y creciendo, hasta convertirse en uno de los mejores violinistas de su generación. Actuó en salas de conciertos de todo el mundo, grabó álbumes que vendieron millones de copias y ganó todos los premios que el mundo de la música ofrecía. Pero nunca olvidó de dónde venía. Cada Nochebuena, sin importar a dónde lo llevara su carrera, Marcus regresaba a Chicago y tocaba su violín afuera del restaurante Golden Palace, el mismo lugar donde había comenzado su viaje. Tocaba durante horas y la multitud se reunía, y las donaciones que recaudaba se destinaban directamente a los niños que vivían en las calles. Niños que solo tenían sueños y tal vez, solo tal vez, un don por descubrir. Su madre siempre había tenido razón. La música lo salvó, y a través de ella, él salvó a muchos otros. El viejo violín, rayado y desgastado, pero inconmensurablemente preciado, siguió siendo su posesión más preciada por el resto de su vida. Cada vez que lo tocaba, sentía el espíritu de su madre con él, guiando su arco, llenando su corazón, recordándole la promesa que había hecho y la promesa que había cumplido. Algunas personas nacen con privilegios, con todas las ventajas que el mundo puede ofrecer. Otras nacen luchando con solo obstáculos en su camino. Pero el talento, la bondad y la determinación no conocen límites. Pueden crecer en cualquier lugar y con cualquier persona si se les da la oportunidad de florecer. Marcus Williams fue la prueba de esa verdad. Fue la prueba de que un niño sin hogar con un sueño y un viejo violín podía convertirse en algo extraordinario. Fue la prueba de que un acto de bondad puede cambiar una vida para siempre. Y fue la prueba de que la música realmente es un regalo de Dios, un regalo destinado a ser compartido con el mundo.